Buenos días, estoy Dr. Bennett, jefe de Neurocirugía TV, televisando un congreso de neurocirugía pediátrica. Es un gran placer. Y déjame introducir primero el director y él va a seguir con este congreso. Buenos días, Griselda. Hola, buenos días. Mi nombre es Griselda Ramírez, soy neurocirujano pediatra, trabajo en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México. Bienvenidos a todos a este primer congreso de neurocirugía pediátrica en línea en lengua española. Muchas gracias. Buenos días, Griselda. ¿Puede introducir el panel, por favor? Y Miguel. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión que es sobre fisiopatología de la hidrocefalia con el doctor Miguel Ángel Serret Fernández. Él es miembro de nuestro staff en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Buenos días. Déjame introducir primero otros miembros del panel. Hola, Simon. ¿Cómo estás? How you doing, Simon? Muy bien. Welcome. Well, bienvenidos, Simon. Y Carlos, bienvenidos. Muy buenos días. Un gusto estar en este panel y poder compartir este congreso con todos. Gracias. Ok, Griselda, puede introducir a Miguel, por favor. Tú has hecho, ¿verdad? Ok, Miguel. Yeah. Miguel, mucho gusto, Miguel. Ok, puede empezar su presentación. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como lo comentó la doctora Griselda Ramírez, mi nombre es Miguel Ángel Serret Fernández, médico neurocirujano. También trabajamos en el Hospital de Pediatría del Hospital del Siglo XXI en la Ciudad de México y vamos a iniciar la plática sobre la fisiopatología de la hidrocefalia. Es una de las, como su nombre lo indica, una de las causas frecuentes que tratamos en nuestro hospital. ¿Ok? Entonces, como todos sabemos, el líquido cefalorraquídeo empieza en el plexo coroide, los plexos coroides del tercer ventrículo, pasa a través del agujero de Monro hacia el acueducto de Silvio, como estamos viendo aquí en el video, pasa o sale al espacio subaracnoideo por un orificio central de Magendie y laterales de Ljuška, que se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas que nos comunican con el sistema venoso hacia la corteza, hacia el seno longitudinal superior, y es un circuito cerrado, como bien ya lo sabemos. ¿Ok? Ok. Acá trato de esquematizar una imagen del plexo coroide, tanto a nivel macroscópico, microscópico y histopatológico de del plexo coroide, ¿no? Una imagen tomada del libro del doctor Rotom, donde vemos un corte del ventrículo lateral con parte del plexo coroide, la irrigación. Vemos que depende de la arteria coroidea anterior y posterior y del drenaje venoso. Como todos sabemos, el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma que tiene que ver con las uniones estrechas en el epitelio de las paredes o de los ventrículos laterales. ¿Cuál es la causa o la fisiopatología de que se produzca la hidrocefalia? Tiene que ver con los poros de estas uniones del epitelio. Como estamos viendo aquí el diagrama, eso hace que nos estemos condicionando cuando hay un aumento de esta producción o un bloqueo de líquido cefalorraquídeo. Es importante una ruptura de la barrera hematoencefálica por la causa que se quiera
entender, o la causa que ustedes quieran, es o hay una ruptura de las uniones estrechas de este epitelio. Por ejemplo, cuando hay una ruptura de la membrana o de la barrera hematoencefálica, como pongo acá el ejemplo de un tumor a nivel frontal, esquemáticamente hay salida o extravasación de esta sustancia, de este líquido, hacia el espacio extracelular, lo que condiciona el edema. Es similar a la hidrocefalia, o lo que pasa en la hidrocefalia. Cuando hay un aumento de presión por una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, la causa que ustedes quieran, hay un aumento del tamaño ventricular. Secundariamente hay extravasación de líquido cefalorraquídeo al parénquima cerebral. Como todos sabemos, ¿cuáles son los sitios o los lugares de producción principalmente de líquido cefalorraquídeo? Sabemos que es el 80% en los ventrículos laterales. Un estudio claro o preciso que diga cuánto se produce en epéndimo y cuánto se produce en parénquima cerebral. Hay gente que dice que el 30 al 40% restante, o el 20 o 30% restante, viene del parénquima cerebral. Esto explica por qué cuando hay hidrocefalia y antes se hacía la resección de los plexos coroides, el paciente no mejoraba. ¿Por qué? Porque no todo el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides, principalmente en los laterales. Sabemos que también está el tercero y el cuarto, pero muchas veces decimos, bueno, ya se le hizo la resección de los plexos, ¿y por qué sigue presentando hidrocefalia? Es por esto, porque el resto se produce en el parénquima cerebral y en el epéndimo. Y una imagen trato de especificar aquí, y me atreví a subir este video donde vemos cómo está formado las células del parénquima cerebral, y cuando hay ruptura de estas hay aumento de la presión intracraneana y hay extravasación de líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima. Es una imagen de los astrocitos. Más adelante vamos a ver qué son estas células. Es un video que trato de ilustrar, de dar una idea a la gente que nos acompaña en el programa. De ver lo que traté de dar a entender, o que me vieran cómo es que se funcionan las células, los trocitos, cuando hay un daño a nivel de la sesión de líquido. Lo mismo pasa en el sistema ventricular cuando hay una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Está demostrado que para que haya una formación y una absorción de líquido cefalorraquídeo tiene que ver la hipergónica, la bomba de más importante. Tienen que ver aumento de la presión por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo y una disfunción de estas acuaporinas, el líquido lo que condiciona
que conocemos como hidrocefalia. Aquí estamos tratando de ilustrar cómo funcionan las aquaporinas a través de la membrana. Cuando se está demostrado que cuando hay una hipoperfusión a nivel cerebral crónica, estas aquaporinas necesitan un cotransporte, ¿sí? Y cuando este cotransporte no funciona, secundario que hay en la membrana de hipoperfusión cerebral, pues no trabajan o no hacen su función. Cuando hay una hiperproducción por un tumor, en este caso un papiloma de plexo coroide que vemos en el lado de mi pantalla izquierdo, pues vemos una migración transeptendimaria a través de las astas frontales del sistema ventricular. Es una extravasación de líquidos cefalorraquídeos hacia el parénquima cerebral secundario, que hay una ruptura de esa unión, de esa membrana, de esos poros. Y bueno, se empieza a ver un tumor pequeño, comparado con el del lado de la pantalla, un tumor obvio. Este paciente, no puse la imagen, pero ya está derivado. Pero en la pantalla, en la imagen del lado izquierdo de mi pantalla, trato de explicar o ilustrar cómo es que... Ok. Hemos encontrado, se encuentran alterados en la hidrocefalia. Se ha demostrado que cuando los pacientes, o en estudio, cuando hay estudios en animales, lo que llamamos como hidrocefalia experimental, se mostró que en los animales que se les inducía o se les provocaba hidrocefalia, había neurogénesis. Y esto secundariamente había un daño secundario. Entonces, ¿por qué es importante tratar la hidrocefalia? Por esto, ¿no? Porque nos causa alteración o inhibición de la neurogénesis. Ahora, hay estudios que nos dicen qué tan, por ejemplo, en útero, actualmente podemos hacer un ultrasonido en útero a los pacientes que se sospecha de hidrocefalia, pero se ha demostrado que el hecho de que ya tenga hidrocefalia en útero y hay un daño a nivel cerebral, se corrige la hidrocefalia, pero ya el daño está establecido. Sin embargo, aquí entran ya aspectos o situaciones de la plasticidad cerebral, que los pacientes, a pesar de que tienen un daño, mejoran, no al 100%, pero hay una mejora en la función cerebral. Muy importante, se ha demostrado o se ha encontrado una relación desde el punto de vista genético del cromosoma XL1 CAM en pacientes que han presentado con hidrocefalia. Aquí no es una hidrocefalia pura. Cuando hay una alteración X, además de la hidrocefalia, hay estenosis del acueducto de Silvio, paraplegia espástica, retraso mental y los pulgares se encuentran en adducción. Esto nos indica que hay una alteración genética del cromosoma X. No es la hidrocefalia pura que estamos acostumbrados, pero en la mayoría de estos pacientes, cuando se encuentra esta alteración, acompañan de este tipo de alteración a nivel cromosómico. Ok, reitero. La formación de líquidos cefalorraquídeos se encuentra principalmente en el sistema ventricular, en el plexo coroideo de los ventrículos laterales y en menor parte. 15% del volumen cerebral. Y reitero, aquí también hay un 30 o un 40% o un 20% que se produce en parénquima y en el epéndido. Ok. Como ya comentamos, es un ultrafiltrado del plasma que pasa a través del endotelio capilar cuando aquí hay ruptura de las uniones de la sustancia blanca en la sustancia periventricular. El filtrado se convierte en líquido cefalorraquídeo por un proceso metabólico dentro del epitelio coroideo y se mezcla a través del sistema ventricular o sale hacia el sistema ventricular
presión de la bomba de sodio y potasio, la hidrasa carbónica. Ahora, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Como comentamos, tiene que ver la absorción con el aumento de la presión intracraneal. A mayor presión intracraneana hay mayor reabsorción. Eso es un mecanismo temporal de compensación en la hidrocefalia. A mayor presión intracraneana, mayor reabsorción, entre comillas, de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando no hay aumento de la presión, cuando hay, por ejemplo, hidrocefalia normotensa en pacientes adultos, esta sintomatología no, ¿cómo podría explicar? No hay, por ejemplo, el aumento de la presión intracraneana en los niños como es náusea, vómito, irritabilidad o que estén somnolientos. En los pacientes adultos que no está aumentada la presión intracraneana, pero que tienen ventriculomegalia, en pacientes adultos, tiene que ver con alteraciones en la marcha, alteraciones de esfínteres y alteraciones de la memoria. Y en niños es diferente porque generalmente en niños hay aumento importante de la presión intracraneana y se manifiesta de otra manera. Entonces, en los niños, ¿por qué la hidrocefalia, vamos a llamarla así, nos permite o nos da oportunidad de tratarla un poco más tardíamente? Por eso, primero porque las suturas no están completamente cerradas y hay cierto espacio para la compensación cerebral. En los adultos no, el cráneo ya es una cavidad rígida y hay menos posibilidad de que compense. Otra imagen, como vemos acá, trato de ilustrar la circulación del líquido cefalorraquídeo, un esquema que se produce, reitero, ventrículos laterales, tercer ventrículo cuarto reabsorbe en las vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas, donde estos se embocan o llegan al seno longitudinal superior, y una imagen un poco más cercana. Personas nos hemos preguntado, ¿puede absorberse el líquido cefalorraquídeo a través del cerebro? No, es una extravasación por ruptura de las uniones en el parénquima cerebral entre las membranas. Hay ruptura por aumento de la presión, rompe estas uniones y hay una extravasación del líquido cefalorraquídeo a través del parénquima cerebral, lo que llamamos nosotros comúnmente migración transempentimaria. ¿Qué función tiene el líquido cefalorraquídeo para el cerebro? Es como similar al sistema linfático en el resto del cuerpo. Nos sirve primero como protección, como amortiguador en el cerebro. Secundariamente nos ayuda a hacer un sistema de limpieza para sustancias tóxicas o incluso llevar o traer metabolitos dentro del cerebro. Que influyen en esta circulación. Tiene que ser principalmente la auxiliar del epéndimo y del plexo coroideo, incluso la pulsación por el sistema arterial, y tiene que ver también con la respiración. Comentábamos hace ratito que hay, incluso a pesar de que ya está demostrado dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, qué condiciona cuando hay una alteración, una absorción, una mala reabsorción, ¿qué nos pasa? Aún así hay algunos interrogantes de que sabemos ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos dónde se produce, cuáles son las causas de mala absorción, infecciones, inflamación o congénita. ¿Por qué los ventrículos se dilatan en la hidrocefalia? Ya lo sabemos también, ya se trató de explicar. Aún queda pendiente, ¿qué sucede qué pasa con el cerebro, la estructura, la función del cerebro cuando esta hidrocefalia se hace crónica? Aún no, a pesar de que sabemos que hay retraso en el neurodesarrollo, que hay alteraciones desde el punto de vista cognitivo cuando hay hidrocefalia, aún nos falta todavía comprender y pues llegar a una conclusión en esto, ¿no? Hay estudios experimentales. También hay una interrogante siguen las interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la presión cerebrovascular en la hidrocefalia? ¿Cuál es la causa que normalmente causa la presión en la hidrocefalia? Y esto, ¿cuál es la fisiopatología
de la discapacidad neurológica en hidrocefalia y en qué medida nos puede revertir. Ahora, eso también es importante. ¿Cómo se comporta el cerebro de un niño, de un adulto o de pacientes con edad avanzada con hidrocefalia? De tanto aguda como crónica. ¿Qué es lo que nos debemos de saber? Está en estudio aún, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa. Tenemos la idea con base a los estudios que se han realizado, pero aún hay interrogantes como los que acabo de mencionar. ¿Por qué hay tantas interrogantes en relación a la hidrocefalia? ¿Por qué? Porque tiene una amplia variación en la causa, en el comienzo y la duración. Y como todos sabemos, la hidrocefalia no es una sola, no tiene una causa, sino tiene varias causas, es multifactorial. No es así como a ciertas enfermedades neurológicas sabemos cuál es la causa y tratamos esa causa. En la hidrocefalia son varias causas, como comento, desde inflamación obstructiva, congénita. Ahora, para esto se han diseñado cuáles son los mecanismos primarios. Como todos sabemos, trastornos del desarrollo, o sea, una malformación congénita, estenosis, con alteraciones a nivel cromosómico, estenosis del acueducto de Silvio. Cuando hay otro mecanismo primario, una causa intraventricular, hemorragia subaracnoidea o de la matriz germinal. Hemorragia parenquimatosa también puede causar hidrocefalia por obstrucción de la circulación. Infecciones, que es muy frecuente en los pacientitos pediátricos, ¿no? Que comentábamos hace rato, son la principal causa de referencia en nuestro hospital de concentración a nivel nacional. Y otra causa también son tumores, ¿no? Tumores, precisamente en estos trayectos de circulación, un tumor del cuarto ventrículo, un papiloma de plexus coroides o un quiste del tercer ventrículo, se me ocurre en este momento, como mecanismos primarios de hidrocefalia. Los mecanismos secundarios, ¿cuáles podemos encontrar? Un daño axonal, la desmielinización, la gliosis, la inflamación, una compresión mecánica por un tumor que está apretando, por ejemplo, ahí el acueducto de Silvio, por ejemplo, un tumor de tallo cerebral, se me ocurre. El edema secundario, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, también es un mecanismo secundario. La alteración metabólica, que falle la bomba de sodio y potasio, como mecanismo secundario, nos da resultado hidrocefalia. La hipoxia y la isquemia, que es muy frecuente en pacientes pues, prematuros, ¿no? Hay pacientes que sufrieron o nacieron prematuros, están 1 o 2 meses en terapia intensiva con apoyo mecánico ventilatorio, y eso ya nos causa un problema o un daño a nivel de parénquima cerebral y secundariamente hidrocefalia. También una alteración a nivel de las dendritas y las toxinas, principalmente los metabolitos, también nos pueden condicionar alteraciones que nos condicionen hidrocefalia secundaria. De la hidrocefalia, como comenté, se muestra inicialmente en la materia o en la sustancia blanca periventricular por ruptura de las uniones de la membrana basal. Esto hace que apriete, valga la expresión, el parénquima cerebral y esto condicione una compresión en la vasculatura cerebral. Ahora, cuando hay una falla de la bomba de sodio y potasio, involucra principalmente alteraciones metabólicas y cambios en las moleculares, que nos traduce en este caso cuando ya hay en los pacientes pediátricos, por ejemplo, están somnolientos, son un adulto también, pero los pacientes pediátricos están somnolientos, irritables, la fontanela está muy tensa. ¿Por qué? Hay que ver qué grado de aumento de presión está condicionando esa hidrocefalia. En los niños comenté previamente, como tenemos las suturas aún no cerradas, nos da oportunidad de actuar para tratarla, o sea, buscar la causa y tratarla, ¿no? Pero si esto no lo tratamos a un tiempo determinado, incluso el paciente puede quedar con daño neurológico severo, aún la plasticidad cerebral nos ayuda. Sin embargo, hay que actuar porque, aunque tenga un patrón fisiopatológico progresivo lento, vamos a llamarlo,
si no actuamos, ese paciente puede quedar con secuelas neurológicas permanentes que mejoran con con la rehabilitación, pero ya hay un daño neurológico severo si no actuamos esa hidrocefalia. ¿Qué se ha encontrado desde el punto de vista fisiopatológico en la hidrocefalia? Se ha demostrado y se han hecho estudios que la gliosis y la inflamación, generalmente la causa que nos condiciona la hidrocefalia. Y juega un papel muy importante en los pacientes que tienen hidrocefalia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar esta gliosis. Sabemos que también la proteína ácida fibrillar tiene que ver con la fisiopatología de la hidrocefalia. Perdón, aquí me pasé. Ok, entonces hay que tratar estos factores, ¿sí? Ok. La proteína fibrillar ácida se encuentra presente en la corteza cerebral, como todos lo sabemos. Si esto no tratamos, esta proteína ácida fibrillar, esto va a aumentar la gliosis, secundariamente la inflamación, y va a ser un circuito cerrado, ¿no? Hay gliosis, hay aumento de la proteína ácida fibrillar, hay gliosis e inflamación y mayor grado de hidrocefalia. Entonces hay que tratar producción de la gliosis o de la inflamación. Ok. Incluso hay estudios que nos orientan si hacemos una determinación de los niveles de la proteína ácida fibrillar. Esto nos puede decir, este paciente niveles de proteína alta, este paciente va a presentar hidrocefalia. Actualmente como factores pronósticos para la hidrocefalia. Secundariamente, sabemos que la hemorragia condiciona un proceso inflamatorio que nos condiciona gliosis, inflamación, secundario por aumento de la proteína ácida fibrillar, es un círculo, y también nos da hidrocefalia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar esta hemorragia. En este caso, en los pacientes con hemorragia de la matriz germinal, depende del grado, se observa si empieza a ser hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido, pero sabemos que si ese paciente no desarrolla hidrocefalia en ese momento, va a llegar el momento a corto plazo de que ese paciente va a desarrollar hidrocefalia, precisamente por lo que estamos diciendo, porque la hemorragia nos condiciona un aumento de la proteína ácida fibrillar, la proteína ácida fibrillar nos da gliosis, inflamación, y secundariamente los pacientes llegan a presentar hidrocefalia. Y esto que ya vimos, ¿no? Principalmente los astrocitos, como sabemos, está la aquaporina, que es la 4, que si esta aquaporina no hace su función, se va a acumular, en este caso, el líquido cefalorraquídeo y va a condicionar hidrocefalia. Entonces, hay que tratar todas estas causas o los mecanismos fisiopatológicos de la hidrocefalia. Comenté hace rato que cuando hay una hipoxia crónica, las aquaporinas no trabajan bien. ¿Por qué? Tienen que tener una conexión en la lámina basal con colágeno. Cuando hay atrofia, cuando hay hipoxia crónica, estas moléculas de colágeno no se encuentran en la lámina basal. Secundariamente, las aquaporinas no pueden hacer su función y nos da como resultado aumento de líquido en el sistema ventricular. Una imagen igual del vaso arterial, de la vena, y donde nos menciona que están las aquaporinas presentes que en teoría empiezan o están haciendo su función correctamente, pero tenemos que descartar que no haya una alteración en la membrana basal. Ahora, comentamos que tiene que ver con astrocitos reactivos cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso que nos condiciona gliosis. Se han hecho estudios que la monociclina inhibe parte de esta reacción reactiva en los astrocitos. Obvio, apenas está en estudio, están
demostrando si efectivamente la monociclina actúa o nos ayuda para inhibir células de los astrocitos reactivos para que no condicionen un proceso de gliosis e hidrocefalia. También se han hecho estudios con la infusión intraventricular de imodipino o antagonista de los canales de calcio con la finalidad de reducir el daño a la sustancia blanca periventricular. También tenemos que saber cuáles otras causas nos pueden dar una tiene que ver con la pulsación intracraniana, que si está alterado también nos va a condicionar aumento en la circulación del líquido cefalorraquídeo o nos causa edema cerebral. Por ejemplo, cuando hay mucho edema cerebral, la pulsalidad intracraniana tiene alteraciones. ¿Por qué? Porque hay tanto edema, hay más isquemia cerebral y es un círculo de edema, isquemia, edema y más edema, ¿no? Entonces, tenemos que tratar todo esto. Si el paciente tiene alteraciones en la pulsatilidad intracraneal secundaria o en conjunto con la pulsatilidad intraventricular, eso nos hace pensar que si no tratamos eso, el paciente va a tener grave deterioro o daño a nivel cerebral. Y secundariamente hay alteración en el endotelio de los capilares sanguíneos con una extravasación de líquido intracelular a extracelular. Ok, bueno, nos dieron tiempo de media hora, creo que me pasé 3 minutos para preguntas y respuestas, si es que las hay. Ok, Miguel, está terminado, ¿verdad? Ah, Sí, muchas gracias por una presentación excelente, buen dibujos. Y tenemos 2 neurocirujanos, déjame deja ellos hacer preguntas primero. Hola, Griselda, ¿quiere preguntar a alguien de algo? Griselda está en mute, Gracias por la presentación, Miguel. Bueno, ¿qué otros estudios se están realizando en los pacientes que se tienen actualmente con hidrocefalias de tipo congénito? Sabemos que en la actualidad, bueno, estamos viendo cada vez menos frecuentemente la hidrocefalia congénita. Desafortunadamente, cada vez la vemos más asociada a lesiones de índole tumoral en el paciente pediátrico. En el paciente adulto con hidrocefalia normotensa, se ha modificado totalmente lo que es la supervivencia de los pacientes. Sabemos que en los niños la supervivencia es mayor por el tratamiento que se efectúa de forma temprana y la mortalidad se ha incrementado en el paciente con hidrocefalia normotensa. ¿Qué sugieres tú para los jóvenes que están actualmente formándose dentro de la neurocirugía respecto al conocimiento de la hidrocefalia como tal, que no es una patología en sí, sino es un evento que surge de muchas otras causas, como ya lo mencionaste perfectamente? multifactorial. Es multifactorial, exacto. Pero, ¿qué sugieres tú para los jóvenes que están actualmente formándose dentro de nuestra área de neurocirugía respecto al conocimiento que ellos deben de tener actualmente respecto a la hidrocefalia y respecto al tratamiento como tal? Ok. Principalmente hay que ver hay que detectar, saber si es paciente pediátrico o adulto. Como comentamos, en el paciente pediátrico nos ayuda un poco la plasticidad cerebral. Pero si es un paciente adulto, en ese paciente primero hay que identificar la causa. ¿Es infecciosa, inflamatoria? Causa de que condicionó hidrocefalia en este paciente. Tratar primero la causa primaria. ¿Por qué? Ahora, si es un paciente adulto, hay que actuar más rápido. No nos da, precisamente como comenté, la cavidad craneal en los pacientes, pues ya no hay manera de que expanda. Sí nos da cierta oportunidad. Pero en pacientes adultos, cuando se detecta, primero la clínica, ¿no? Cefalea
náusea o vómito, eso de proyectil, pues bueno, yo no lo he visto en muchos pacientes, realmente eso de vómito proyectil, yo lo he dejado de lado porque si vomita, cefalea o crisis convulsiva, algo está pasando. Exacto. Actualmente contamos con los estudios de imagen, que podemos hacer un estudio de imagen de ese paciente que se sospecha que tiene aumento de la presión intracraniana, ¿no? La ventaja de los pacientes adultos que te dice, me duele la cabeza, un niño no. Por otro lado, los niños nos ayuda las fontanelas, ¿no? Dices, le palpa la fontanela, está tensa, algo está pasando con ese niño, está dormido, está todo, o está irritable, algo está pasando ese niño. Actualmente, en los niños nos puede ayudar el ultrasonido transfontanelar. Precisamente, ¿por qué? Porque las estructuras no están cerradas, eso nos da pauta a hacer estudios, en este caso, rápido, que lo tenemos a la mano, ultrasonido transfontanelar, y si vemos que está dilatado, hay que actuar. Obvio, tiene que, en los niños, primero, si ese paciente tiene antecedentes de hemorragia de la matriz germinal, secundariamente, cabeza que ese niño tiene hidrocefalia. Lo palpas, le tocas la fontanela, más la clínica, ese niño tiene hidrocefalia. En los adultos es diferente. En los adultos le ponemos una tomografía. Miguel, compromiso, Miguel. Sí, tú de. Ok, bien. Ok. Carlos, ¿tiene algo preguntas para Miguel? Buenas tardes. Yo, congratulaciones, ha sido una presentación bastante clara, específica. En verdad, o sea, hay que saber diferenciar la presentación de la hidrocefalia tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Y en la edad adulta estamos ahora mismo hablando acerca de lo que es la hidrocefalia crónica del adulto, que es un grupo que está formado y dentro de ellos ya hay las diferentes clasificaciones, ¿no? Así como también dentro de la parte fisiopatológica también habrá variaciones en cuanto se refiere a las causas y los efectos producidos por la hidrocefalia. Creo yo que en todo esto es lo más adecuado es un manejo protocolario que se debería implantar sobre los pacientes con hidrocefalia, tomando en cuenta cada una de las características de edad de los pacientes. Yo creo que en la conferencia se expuso todo, entonces tampoco haríamos muchas preguntas. Yo solamente es felicitarle por esa hermosa presentación. Ok. Algo que quiero comentar, por ejemplo, en niños, desafortunadamente, a eso nos ha pasado acá en la Ciudad de México, tanto como instituciones como aspecto privado. Va de la mano los pacientes que tienen alteraciones electrolíticas, tienen, por ejemplo, hiponatremia. Ese niño convulsiona, lo ingresan, empiezan estudios, empezó con fiebre. Los niños, como sabemos, son lábiles para una deshidratación. La deshidratación nos lleva a una alteración electrolítica, la alteración electrolítica nos lleva a una crisis convulsiva y secundariamente ese paciente hay que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque nada más convulsionó, tiene antecedente de prematurez, tiene atrofia cerebral, tiene ventriculomegalia. Eso es importante que los compañeros médicos residentes en formación sepan que no toda ventriculomegalia es hidrocefalia. En los niños es muy frecuente ver los ventrículos muy dilatados y secundariamente piensa el médico, hay que derivarlo. Y de hecho así nos llegan a nuestro hospital como centro de referencia con envío para realizar una derivación. Y ves al niño, clínicamente el niño no tiene datos de hipertensión. Pero tiene hidrocefalia, hay que buscar la causa de esa, tiene ventriculomegalia. Hay que buscar esa causa de la ventriculomegalia. Eso es importante saber. Ventriculomegalia no es igual a hidrocefalia. Tiene que ir de la mano con la clínica. Y más que nada en los pacientes pediátricos, ¿no? Que dicen, hay que ver si ese niño tuvo antecedentes de prematurez, si tuvo hipoxia neonatal o tuvo una infección que condicionó dilatación del sistema ventricular. Eso es para los compañeros en formación. No todo ventriculomegalia es igual a hidrocefalia. Exacto. Miguel, ¿puede dejar su PowerPoint? Necesita marcar la flecha verde a la izquierda del menú para ver su cara.
Sí, marca la flecha. Eso es, perfecto. Ah, no me estaban viendo, pensé que me estaban viendo. Hola, es Miguel en vivo. No. Perdón. Entonces, sí, realmente la hidrocefalia es un tema muy rico, tiene muchas cosas que estudiarle, ¿no? Y como comento con los compañeros que nos rota con nosotros, no es nada más ponerle la válvula al paciente. ¿Por qué? Al paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque lo vuelves válvulo dependiente. Entonces, lo derivan en hospitales regionales. Aquí en la Ciudad de México en México le llamamos hospitales regionales. Un ejemplo que recuerdo, un paciente con antecedente de hipoxia neonatal, atrofia cerebral, ventriculomegalia, le ponen válvula. Desafortunadamente en los hospitales generales de zona no contamos con las válvulas de presiones adecuadas a la edad. Tenemos nada más quizá de alguna depresión media y no hay. Entonces, más tarde el doctor Sánchez me parece que va a hablar de los sistemas derivativos de los pacientitos. Y entonces, en los hospitales, bueno, pues no teníamos el sistema adecuado para esta edad, pues le pongo esa. ¿Y qué pasa? Ese paciente llega complicado, pero con hematomas o higromas subdurales secundario, a que no requería la válvula, se la pusieron, hubo colapso, hubo ruptura de venas puentes y regresa complicado, pero por un sistema, primero, no adecuado a la edad y secundariamente que no requería esa válvula. Entonces, por eso es importante estudiar y diagnosticar bien si es hidrocefalia. Si no, pues nada más no es tenerlo, derivarlo y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más complicaciones para los pacientes. Justamente eso es lo que hablaba, ¿no? O sea, que el manejo de la hidrocefalia tendría que ser bastante protocolizado, o sea, se tiene que ver centros de referencia, o sea, no todo el mundo puede hacer todo, o sea, no seamos, como normalmente se dice, no es es mejor ser bueno en algo que malo en todo, ¿no? O sea, hay grupos que se dedican a tratar la hidrocefalia y que saben el manejo adecuado, la selección adecuada de este tipo de pacientes, la cirugía adecuada, la selección de la válvula adecuada para este tipo de pacientes, porque como en verdad dice, o sea, no es solamente el hecho de que cojo una válvula, lo implanto la válvula y ya está, sino solamente hay que saber la manejar, primeramente valorar el adecuado al paciente. 2, seleccionar adecuadamente la cirugía. 3, seleccionar adecuadamente el dispositivo adecuado para ese paciente, o sea, ni siquiera para él, sino para ese paciente. Entonces, y un manejo posterior y seguimiento adecuado de ese paciente, porque en muchas de las ocasiones lo que suele darse, suelen ponerse la válvula de derivación ventriculoperitoneal o algún otro tipo de tratamiento y luego ese paciente deja de ser seguido por ese grupo de médicos que le hicieron la implantación de la válvula. O sea, se tiene que asegurar de que el grupo que se dedique a hacer el tratamiento de la hidrocefalia tenga esa posibilidad también de que le puedan hacer un seguimiento a largo plazo a este tipo de pacientes. Así es, exactamente. La clave es saber diagnosticar bien la hidrocefalia. Saber cuál fue la causa que condicionó esa hidrocefalia. Que desafortunadamente aquí en nuestro hospital nos llegan pacientes o ya derivados o ya complicados que le han hecho lo que pueden o dentro de las especialidades en el Hospital General de Zona. Y nos dicen, bueno, ve a tercer nivel, le llamamos nosotros, que en teoría contamos con todo, ¿no? Pero pues no, a veces no contamos con todo lo necesario, pero sin embargo, pues apoyamos a los pacientes en lo que creemos que se les debe hacer. ¿Hay otras preguntas del panel? Simon tiene preguntas en inglés, porque Simon no habla español. Y también tenemos un nuevo miembro del panel, Marco. ¿Puedes decir hola a los médicos? Buenos días, mi nombre es Marco Antonio. Les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Felicidades, doctor. Excelente. Hola, Marco. Tenemos un colega de Cochabamba que hizo la especialidad aquí con nosotros. Denis Villarroel.
No sé si lo conoce. Oh, ok. Ah, aquí estamos, Gerardo. Gerardo está la próxima presentadora. Él va a hablar también de hidrocefalia. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Hola. Doctor Sánchez, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Serret? Hola, Bien. buenos días. Hola, buenos días, Gris. Bienvenido. Gracias. Todo familia, ¿ah? Todo familia. Tú estás en Sí, el sí. mismo hospital, ¿verdad? Él está en el Hospital 1 de Octubre. Fue mi compañero de residencia, de especialidad, y también fuimos compañeros en centro médico, trabajando juntos. Actualmente él está en el 1 de Octubre, que pertenece al ISSSTE, aquí también en Ciudad de México. Ok, bueno. Gerardo, quiero introducir a Carlos Yumaguano. A la derecha de ti, senador ciudadano de Ecuador. Ok. Hola, Carlos. Es Gerardo. Buenas tardes, un gusto una vez más de ver colegas latinoamericanos. Para mí una experiencia fantástica, porque en realidad, o sea, al menos a través de la vía online puedo ponerme en contacto con neurocirujanos latinoamericanos que no lamentablemente, yo creo que por falta de tiempo y esas cosas, inicialmente me formé, trabajo en Europa y hace 18 meses me trasladé a Ecuador con un proyecto de neurocirugía funcional que lo estamos llevando allí en Ecuador, por lo cual poco o nada conozco a los neurocirujanos latinoamericanos. Sé que en poco va a haber el Congreso de la FLANC, De la Flan. que lastimosamente tampoco podré estar porque estoy justamente ahora en Europa, en el Congreso Europeo de Neurocirugía Funcional. Pero yo creo que tarde o temprano sí tendré esa oportunidad de poder estar en uno de esos grandes eventos a nivel latinoamericano. Qué bueno. Ok, déjame formalmente terminar este congreso esta charla de Miguel. Mucho gusto, Miguel. Bienvenidos para quedar con nosotros, si quieres, para la próxima presentación de Gerardo. Y déjame formalmente terminar y vamos a empezar después. No salga, por favor. Muchas gracias.